Hola, gracias a Dios que nos da vida y salud y la oportunidad de estudiar de su palabra. Gracias a usted por acompañarnos en este estudio. El título de la lección para esta semana es Él murió por nosotros. Y el versículo para memorizar lo encontramos en Juan 3, 14 y 15 y dice: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tarde o temprano todos vamos a morir. Al enfrentar la muerte, la diferencia entre el creyente y el no creyente la hace la esperanza de la resurrección, que está garantizada por la resurrección de Cristo, que es fundamental para nuestra fe. Le invito a quedarse hasta el final de este video para que revisemos las ideas principales de la lección. Y si no se ha suscrito a este canal, a que se suscriba ahora mismo. Desde la fundación del mundo. Dios no quería que el hombre cayera en el pecado, pero su caída no tomó por sorpresa al Creador. Él estaba preparado para hacer frente a esa contingencia, y para hacerle frente era necesaria la muerte de Jesús, el Cordero de Dios, que, como señala Pedro refiriéndose a ese cruento momento, posteriormente dijo: Pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. O como dice Pablo cuando escribe a Tito, desde antes del principio de los siglos. La revelación del plan de salvación fue dada por primera vez a Adán y Eva. A partir de allí, cada sacrificio de animales que se hacía en tiempos del Antiguo Testamento señalaba a la muerte sustitutiva de Jesús, que es el centro de todo el plan. Un prefacio a la cruz. Jesús sabía que al venir a la tierra era para morir. Todo en su vida terrenal lo acercaba a su sacrificio expiatorio, y él, sabiendo esto, no permitió que nada anticipara, pospusiera o evitara el cumplimiento de su misión. Cuando se acercaba a ese momento, procuró preparar a sus discípulos anticipándoles que iba a morir, pero ellos reaccionaron sin entender, incluso sin aceptar la realidad de lo que les decía, porque tenían expectativas equivocadas del papel del Mesías, fundamentadas en una falsa teología. En una de esas oportunidades en que comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Como de repente sucede con algunos de nosotros, los discípulos no escucharon porque no era lo que querían escuchar. Debemos tener mucho cuidado de no establecer nuestras creencias y expectativas en conceptos que no tienen su fundamento en la palabra de Dios. Consumado es. Después de ser traicionado, injustamente acusado y juzgado, torturado, vilipendiado, burlado, retado a descender de la cruz, teniendo el poder para hacerlo, pero escogiendo voluntariamente permanecer allí para asegurar nuestra salvación, al final de su agonía, Jesús exclamó: Consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es la declaración de que estaba terminando su agonía, pues inmediatamente murió. Consumado es la declaración de que había ganado el gran conflicto histórico cósmico, derrotando a Satanás y sus fuerzas del mal. Satanás, derrotado, sabía que había perdido su reino. Consumado es la confirmación de que su sacrificio es suficiente para garantizar nuestra salvación. Por lo tanto, no hay nada que nosotros podamos agregar para alcanzar méritos delante de Dios. Él murió por nosotros. Como ya hemos señalado, todos los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento eran tipos que apuntaban a Jesús
el antitipo, de quien Juan el Bautista dijo: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Para poder cumplir este propósito, Jesús le dijo a Nicodemo lo que debía suceder. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo asombroso es que el Creador se ofreció voluntariamente para morir por nosotros, tomando nuestro lugar para salvarnos de la condenación que merecemos, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, un sacrificio más que suficiente y que nunca pierde su poder. El significado de la cruz. Fue en la cruz donde Cristo se ofreció humildemente como rescate por la raza humana. La muerte que sufrió no fue la muerte natural que nosotros enfrentamos, sino la segunda muerte, que separa de Dios, la fuente de la vida. Él estuvo dispuesto a pasar por ella para que los que lo aceptan como Salvador y Señor nunca tengan que sufrirla. La muerte de Jesús en la cruz es la revelación suprema de la justicia de Dios contra el pecado. Es la revelación suprema del amor de Dios por los pecadores. Es la gran fuente de poder para romper las cadenas del pecado. Es nuestra única esperanza de vida eterna. Es el único antídoto contra una futura rebelión en el universo. La sierva del Señor nos invita a reflexionar en las consecuencias de nuestras decisiones cuando dice: «Vi que todo el cielo se interesaba en nuestra salvación. ¿Y habremos de ser nosotros indiferentes? ¿Seremos negligentes como si fuese asunto de poca monta el que seamos salvos o perdidos? ¿Despreciaremos el sacrificio que fue hecho por nosotros?» Algunos han obrado así. Han jugado con la misericordia que se les ofrecía y el desagrado de Dios pesa sobre ellos. No siempre habrá de quedar entristecido el Espíritu de Dios. Si se le contrista algo más, se apartará. Después que se haya hecho todo lo que Dios podía hacer para salvar a los hombres, y ellos por su vida hayan demostrado que desprecian la misericordia ofrecida por Jesús, la muerte será su parte y pagarán caro esa actitud. Será una muerte horrible, porque habrán de sufrir la agonía que Cristo soportó en la cruz para obtener la redención que ellos han rehusado. Y se darán cuenta de lo que han perdido, la vida eterna y la herencia inmortal. El gran sacrificio que fue hecho para salvar las almas nos revela su valor. Cuando el alma preciosa se perdió para siempre. Cristo murió por nosotros para que seamos salvos, pero no puede salvarnos a menos que le demos el lugar que anhela tener en nuestro corazón y vida, el primerísimo lugar. Lo menos que podemos hacer es responder a su sacrificio rindiéndonos completamente a Él. Abra su corazón a Jesús y permítale ser su Salvador y Señor.